Bienvenidos y bienvenidas a las terceras jornadas sobre las prácticas docentes en la universidad pública, en especial al panel 5, referido al eje docencias, docencias en plural, condiciones del trabajo docente, organización de la enseñanza y trabajo académico, limitaciones y experiencias de transformación. Un panel que nos convoca a pensar la enseñanza universitaria, una práctica bien compleja, atravesada por los cambios en las condiciones del trabajo académico en las universidades. Cambios promovidos por transformaciones socioestructurales, ligadas al trabajo en sí mismo, por los cambios que están transitando en las instituciones universitarias, y en especial aquellas que han asumido el compromiso de garantizar el derecho a la educación superior. Una práctica compleja que se ha visto interpelada a una innovación abrupta ante la situación sociosanitaria que estamos viviendo a nivel mundial, y que claramente ha modificado nuestras condiciones de trabajo. Hoy contamos con la presencia de Mariana Chávez, Elda Monetti y Yamile Sokolovsky, colegas que nos acompañan para problematizar algunas dimensiones de la docencia universitaria, con la fuerte convicción de sostener espacios de encuentro y discusión, respetando la cuarentena que nos permite cuidarnos y cuidar. Les agradecemos mucho la disponibilidad de compartir este espacio. Voy a presentarlas en el orden que realizarán las exposiciones. En primer lugar, Mariana Chávez, licenciada en Antropología, doctora en Ciencias Naturales, con orientación en Antropología, postdoctora en el Centro de Estudios Avanzados de la Universidad Nacional de Córdoba, investigadora independiente del CONICET, directora del Laboratorio de Estudios en Cultura y Sociedad de la Facultad de Trabajo Social de la Universidad Nacional de La Plata, directora de la especialización en Intervención Social con Niños y Niñas, Adolescentes y Jóvenes, también de la Facultad de Trabajo Social de la Universidad Nacional de La Plata, profesora titular en la Facultad de Ciencias Naturales y Museo, y de posgrado en la Universidad de 3 de Febrero, San Luis y la Universidad Nacional de La Plata. Miembro de la organización social Obra del Padre Cajade, secretaria adjunta de ADULP, Asociación de Docentes de la Universidad Nacional de La Plata, y trabaja en el área de la cuestión juvenil, antropología urbana, estudios culturales, educación y desigualdades. Su último libro se titula Experiencias juveniles de la desigualdad, fronteras y merecimientos en los sectores populares, medios altos y altos, en coautoría con Sebastián Fuentes y Lucía Vecino. Bueno, le damos la palabra a Mariana. Bueno, hola, buenos días, buenas tardes, hago múltiples saludos para según el horario que lo vean. Voy a compartir la pantalla para que puedan seguir conmigo la presentación. Bueno, les cuento un poco lo que yo voy a compartir, es un trabajo colectivo, más allá de esas otras actividades que Daniela comentaba en mi presentación, estoy acá trayendo un trabajo del sindicato, ¿sí? De la Asociación de Docentes de la Universidad de La Plata. Creamos un grupo de trabajo en pos de crear un centro de producción de conocimiento desde los trabajadores, y el primer informe que estamos finalizando tiene que ver con saber cuántos somos, dónde estamos, y algunas cosas de cómo trabajamos, particularizadas en el caso de esta presentación con lo que nos está sucediendo con el aislamiento social preventivo y obligatorio. Entonces es una presentación de carácter descriptivo con algunas interpretaciones, ¿sí? ¿Cómo pudimos construir este informe? Accediendo a la base pública de datos de los cargos docentes que hay en la Universidad de La Plata. Una de las cuestiones que me parece también hace parte a nuestra función docente y al carácter político de las universidades, es que no siempre toda la información es transparente, ¿sí? No siempre sabemos exactamente cuántos somos, qué hacemos, qué funciones tenemos. Hay algunas regulaciones que están más claras y son más públicas, hay mucho de tradición de hecho, ¿sí? Como se dijera, de regulaciones de hecho, y en este caso hay información disponible, pero no estaba trabajada en algunos cruces que a nosotros nos interesaban. Así que el informe abarca a las 17 facultades de la Universidad de La Plata, que no son todos los trabajadores y trabajadoras docentes de la universidad. En este informe
no están incluidos todavía los datos de los colegios del sistema preuniversitario, ni tampoco del jardín maternal. Entonces, en el informe completo se va a poder acceder a un detalle por facultad. Yo acá traigo algunos números generales y algunas comparaciones interesantes, creemos. Por un lado, ¿cuántos somos? Estamos hablando de los cargos docentes al 2019. No es lo mismo, por supuesto, la cantidad de cargos docentes, que si ustedes ven en la Universidad de La Plata, en las facultades tenemos 13.469 y 2.741 cargos en los colegios, lo que suma 16.210 cargos docentes, puestos de trabajo. Pero muchos de esos cargos docentes, o varios de ellos, están ocupados por la misma persona. Entonces, sí pudimos hacer un trabajo de desglose acerca de cuántas personas somos las que trabajamos en la universidad, y entonces arribamos al número, también sobre la planta del 2019, de 10.770 docentes en facultades y 909 en colegios, con un total de 11.679. Acá ya hay un dato que es interesante, cuando uno ve cómo disminuye el cargo docente, el número de docentes que hay en relación a los cargos docentes en los colegios. Y eso es porque hay una concentración de cargos, ¿sí?, más en el sistema preuniversitario que en el caso de las facultades. Y también tenemos, aunque no es lo que estoy presentando acá, una diferencia entre la concentración de cargos docentes por colegios. La Universidad de La Plata tiene un colegio agrario, una escuela más de artes, Bachillerato de Bellas Artes, y otros 2 colegios secundarios. El Bachillerato de Bellas Artes es el que mayor concentración de cargos docentes tiene por persona. Y luego pudimos acceder al número de estudiantes de la universidad, pero del año 2018, que es era de 108.050. Eso nos permitió también hacer una cuenta en relación a la cantidad de docentes por unidad académica, por dependencia. Pero esa cifra tampoco la estoy presentando en esta oportunidad, porque, digamos, tendría que llevar mucho más tiempo explicar las condiciones particulares. Hacer una cuenta simplemente de cuántos trabajadores y cuántos estudiantes no habla necesariamente de la relación docente-alumno, ¿sí? Nos da un número, hay mucha diferencia, hay facultades como la Facultad de Psicología, que en este momento tiene 28 estudiantes por docente, y que es la que más tiene, y hay facultades como la de Ciencias Naturales, que es la que menos tiene, que tiene 3,5 estudiantes por docente. Ya ahí empieza un primer dato, que es lo que me interesa, de ver las condiciones de desigualdad de la experiencia docente y del trabajo docente. Otra cifra que resulta interesante es que del total de trabajadores de la Universidad de La Plata, los trabajadores docentes representamos el 85% del personal en relación de dependencia. El otro 15% lo constituyen los no docentes, las autoridades y otro tipo de trabajadores. Este número también homogeneiza, hay diversidad por cada unidad académica, pero hay un gran número de facultades que tienen el porcentaje de trabajadores docentes sobre los trabajadores totales por encima del 75%, la gran mayoría. Que también eso tiene que ver con las particularidades de la tarea que se realiza, de las instituciones que tiene, etc. A ver. ¿Cómo nos distribuimos? Voy a presentar 2 distribuciones, la distribución por tipo de cargo y la distribución por dedicación, con alguna particularidad. Y después algún comentario sobre género, y ya después nos vamos a las condiciones de trabajo en ASPO. Bien, en el porcentaje total de trabajadores docentes de la universidad, lo que vemos es una primacía de los cargos de menor jerarquía, es decir, los cargos de auxiliares. El 52% está compuesto por cargos de ayudantes, el 45% ayudantes graduados y el 7% ayudantes estudiantes. Esta distribución porcentual según cargo tiene diversidad según la facultad. Pero además,
implica claramente lo que se suele caracterizar como una distribución piramidal según el tipo de cargo, ¿sí? Entendiendo que hay siempre o mayormente una base mayor de los cargos de menor jerarquía, de ayudantes, intermedio en los jefes de trabajos prácticos y una menor cantidad en el cargo de los profesores titulares, asociados y adjuntos. El cargo de profesor asociado es una de las categorías menos utilizadas en la Universidad de La Plata. En toda la universidad hay 81 profesores asociados, nada más. ¿Sí? Si uno hace una cuenta, siempre también recordando que estamos generalizando, encontramos que hay un profesor titular cada 5 ayudantes de primera. Pero es interesante para después poder también entender las conflictividades, los reclamos, los malestares o bienestares de los compañeros, las condiciones particulares en cada unidad académica. Y para eso traigo 2 ejemplos en 2 puntas, digamos, de posibilidad. Por un lado, el caso de ciencias veterinarias. Ciencias veterinarias es una facultad que el esquema, más que un triángulo, decimos que es un triángulo perfecto, es un trapecio, ¿sí? Porque tiene una distribución relativamente pareja, vamos a decir, de ayudantes un 33%, jefe de trabajos prácticos un 32%, y entre los 3 tipos de profesores llegan también a un porcentaje similar. En otro extremo es una pirámide con una base sumamente ancha y una punta finísima. Es el caso, por ejemplo, de la Facultad de Psicología, donde hay un 70% de ayudantes graduados, un 13%, como ustedes ven, jefe de trabajos prácticos, un porcentaje de profesores adjuntos y uno de los menores porcentajes de profesores titulares de la universidad, que es del 3,8%. En el caso en los 2 casos, si uno le suma a esto la cantidad de estudiantes, psicología es una de las facultades con mucha cantidad de estudiantes, veterinaria no tiene tanta cantidad, toman sentido las sobreexigencias o la cantidad de tareas docentes que están realizando en condiciones normales y ahora se acrecientan en el caso de los ayudantes de primera, que tienen comisiones muy grandes con un solo docente a cargo. Si pasamos a las dedicaciones, de cómo nos distribuimos, también nuevamente en un esquema general y coincidiendo estudios que ha hecho también la CONADU sobre el Instituto de Estudios de CONADU sobre otras universidades nacionales, estamos también en una situación similar, con un 73% de dedicaciones simples, sobre un 17% de semi-exclusiva y un 10% de exclusivas. En todas las facultades, más del 50% de la planta docente tiene dedicación simple. Pero en 11 de ellas, que es un número importante sobre 17, representan más del 70% de la planta docente. Si miramos desde las dedicaciones y hacemos la relación con el cargo, lo que encontramos es que hay una proporción invertida, ¿sí? Las dedicaciones simples, el 60% corresponde a cargos de ayudantes de primera y de segunda, y el 6% a cargos de profesor titular. Y las dedicaciones exclusivas, inversamente, el 70% corresponden a los cargos de profesores titulares y adjuntos, y el 30% restante entre jefe de trabajos prácticos y ayudantes. Entonces, esto le pone números a situaciones que ya conocemos, de que los repartos o las distribuciones, las dedicaciones exclusivas ligadas a las tareas de extensión, investigación, en esas mayores responsabilidades, iba a decir, pero en realidad son en diversidad de tareas, están en los cargos de profesores. En términos salariales hay que recordar además que en general los cargos de profesores son compañeros y compañeras con varios años de antigüedad, porque para acceder a ese cargo en la carrera docente se lleva un tiempo, con lo cual esos cargos con dedicaciones exclusivas tienen un salario
muy diferente, muy diferente a lo que es un cargo de ayudante de dedicación simple, que por supuesto también sabemos que no es que alguien resuelve toda su vida económica familiar a través de un cargo de dedicación simple, ¿no? Pero bueno, eso también habla de otra cuestión que tiene que ver con el pluriempleo y otras características que esperamos poder tener más datos con un relevamiento que estamos haciendo en estos días. Bien, dos ejemplos también en dos puntas de la distribución por dedicación y de las cuales se pueden empezar a hacer algunas hipótesis interpretativas. Por un lado, el caso de la Facultad de Arquitectura y Urbanismo, que representa un conjunto de facultades como Ciencias Jurídicas y Sociales, Ciencias Económicas y también Psicología, donde las dedicaciones exclusivas no superan el 5% de la planta docente. Uno de los factores que se suele nombrar, pero realmente hay que incorporar otros elementos también de las discusiones políticas, de las trayectorias históricas de cada una de las facultades, de cuándo fueron fundadas, del lugar que ocupan en la política institucional, pero además de eso, uno de los factores que se tiende a ver como explicativo es que son facultades con desarrollos de inserción profesional en ámbitos extrauniversitarios. Lo que sucede es que después nosotros también encontramos otro conjunto de facultades que también tienen un bajo porcentaje de dedicaciones exclusivas, que son, por ejemplo, la Facultad de Ciencias Naturales y Museo y la Facultad de Ciencias Exactas, donde las dedicaciones simples también son altas, y ahí podríamos trabajar, además, más que con la hipótesis del desarrollo profesional extrauniversitario, con la idea de tener un segundo empleo en el sistema científico-tecnológico, sea de orden nacional o de orden provincial. Y otro conjunto de facultades, en menor número, que tienen una distribución, no voy a decir más equitativa, porque no es equitativa, pero diferente, digamos, con una mayor cantidad de docentes en condiciones de trabajo exclusivo para la universidad o semi-exclusiva. ¿Sí? Es importante para nosotros conocer estos datos también porque hacen a la identidad del trabajador en relación a su lugar de trabajo. Si este es tu trabajo principal, como una dedicación exclusiva, o puede serlo también una semidedicación o una sumatoria de cargos simples, es una determinada interpelación en su vida identitaria para también la acción gremial, y en otros casos la interpelación es distinta porque la mayor parte de su resolución de subsistencia se resuelve en otro ámbito, con lo cual las discusiones de condiciones de trabajo, etcétera, pueden, no siempre pasa por supuesto, no interpelarlo a esa docente. Este gráfico más lleno de colores es el cruce también de toda la universidad. Tenemos este trabajo hecho para cada una de las facultades, ¿sí? Que nos permite ver, iniciamos en el color azul, son los titulares de dedicación exclusiva con un 3,3% en toda la Universidad de La Plata, y vamos leyendo la torta de distribución a medida que desciende la jerarquía de cargo y dentro de cada uno de ellos las dedicaciones, ¿sí? Llegando al último, que por lo menos en mi pantalla se ve como color lila, que es un 6,9% de ayudantes alumnos. El dato de los ayudantes alumnos es interesante también porque hay una distribución muy diferencial por facultades, por las tradiciones también de la formación docente. Otra referencia que tengo que hacer es que en este informe no están incluidos los cargos ad honorem. En la Universidad de La Plata todavía tenemos subsistencia de cargos ad honorem, y no estoy hablando de los adscriptos, estoy hablando de cargos docentes ad honorem, que no entraron en el proceso de pasar a renta cuando eso pudo hacerse, y están concentrados en algunas facultades. Bien,
Cuando atravesamos por género, una de las dificultades que tiene la base de datos es que no viene con el dato del género, uno tendría que interpretarlo a través del nombre de la persona, con lo cual no pudimos trabajarlo en ese sentido, pero sí podemos cruzarlo con algunos datos que ha elaborado la Dirección de Políticas Feministas de la Universidad de La Plata, que ha hecho un trabajo específico y nos da cuenta de cómo la noción de techo de cristal, que es clásica en los análisis de las posiciones laborales de las mujeres, se verifica en 11 de las 17 facultades, ¿sí? Con una subrepresentación en los cargos de profesoras y una sobrerepresentación en cargos de menor jerarquía. Esto también tiene diferencias por facultades, que también en algunos casos tiene que ver con la feminización de la profesión, pero así todo en facultades de cargos, o sea, de una profesión, vamos a decirlo así, muy feminizada, como por ejemplo trabajo social, los cargos de profesores titulares están en gran número encabezados por varones. Bien, esto nos abre un panorama para nosotros interesantísimo para interpretar las condiciones de trabajo, para seguir trabajando estos números, y nos da algunas pautas de las desigualdades que existen, y que ahora las llamamos preexistentes, para entender cuáles son las desigualdades que se profundizan en el contexto del trabajo adentro de la casa. ¿Sí? Nosotros estamos haciendo la tarea docente desde nuestras viviendas, compartiéndola con las otras habitantes de la vivienda y con las otras actividades. Entonces, a veces pareciera que algunos discursos creyeran que porque sucedió la pandemia como nos llegó a todos, eso fuese un criterio de igualdad, ¿sí? Bueno, pues no sucede de esa manera, la pandemia nos llega a todos sobre condiciones estructurales de desigualdad, con lo cual tiene efectos desiguales y en los casos vistos profundiza esas desigualdades. Hay ya algunos estudios mostrando estas profundizaciones de desigualdades. Acá referenciamos un estudio de la CEPAL que fue publicado recientemente sobre condiciones de trabajo en distintas ramas de la producción, no tiene particularizado mucho dato sobre educación, ¿sí? Porque además, en el caso de la educación, en los análisis sobre el impacto del COVID-19, entramos dentro de los grupos de bajo riesgo, en el sentido de que de bajo riesgo de afectación de la productividad. Y ahí empiezan las interpretaciones de que las transformaciones que se producen tienen más que ver con la modalidad de trabajo que con que se deje de hacer la tarea, digo, si nos comparan con el comercio, por ejemplo, o el turismo, que es una de las que suele estar en la otra punta de esos análisis de posiciones laborales. ¿Sí? Entonces, sobre las condiciones de trabajo de las mujeres, las desigualdades de género preexistentes, esta situación la profundiza. La jornada laboral se compone de muchos elementos. Una de las particularidades ahora con la ASPO es que todo eso se realiza en el mismo espacio, lo cual tiene otras complicaciones de conflictividades o subjetivas que están por interpretarse, digamos, por dar cuenta en este tiempo que nos va sucediendo, ¿sí? Pero la docencia es trabajo, el cuidado es trabajo, la alimentación y la limpieza son trabajo, y si además tenemos otro empleo, tenemos 4 puestos de trabajo, vamos a decir así, que atender. Se puede interpretar con la idea de la doble jornada o la idea de la triple, que también aparece para el caso particular de las mujeres. Como ya llevo varios minutos, algunas cuestiones sobre lo que nos ha sucedido en este contexto, y es que el traslado de la tarea al hogar implicó la transferencia del costo del trabajo, de parte del costo del trabajo al trabajador. Esa parte del costo del trabajo tiene que ver con que las herramientas de trabajo ahora son las de propiedad de los docentes. En muchos casos lo eran antes, pero había un gran uso del equipamiento institucional, ¿sí? Y luego todo lo que tiene que ver con electricidad, gas, conexión a internet, etcétera, están
dentro de lo que gasta el trabajador, ¿sí? Las desigualdades que enunciábamos previamente, cuando ahora estamos haciendo los relevamientos sobre los malestares y las situaciones vividas por cada uno en la tarea docente en este contexto, emerge una diferencia en esas situaciones según los cargos y las dedicaciones, hay diferencias por unidad académica. Uno de los factores que también aparece fuerte es según el año de la materia, y esto tiene que ver con la cantidad de estudiantes que se tienen a cargo, es decir, la relación docente-alumno. Otro de los elementos que causa conflictividades dispares y desiguales tiene que ver con las incomunicaciones al interior de las instituciones, o, dicho en otras palabras, el desigual acceso a la información y a la toma de decisiones. Es decir, la posición que uno ocupa en una cátedra hace a la posibilidad de participar en algunas instituciones de un mayor acceso a la información, digo, cuando la posición es alta. Y nuevamente la cuestión de género, por las cuestiones, principalmente lo que más visibilizan los docentes es la cuestión del cuidado. No se visibiliza tanto la tarea doméstica de otro tipo, sino el cuidado de hijes o el cuidado de padres. En ese camino, entonces, nosotros estamos activándonos, digamos, y trabajando por un encuadre de estas actividades actuales, ¿sí? Donde hay que partir de reconocer que la vivienda está transformada en el lugar de trabajo y que, por lo tanto, es responsabilidad del empleador asegurar las condiciones en ese nuevo ámbito de trabajo. ¿Sí? Y por eso hablamos de la necesidad de regulación del trabajo remoto. Uso esa terminología para no entrar en la discusión, que es otra sobre teletrabajo, educación a distancia, que es, esta me parece, dentro de lo que estudié hasta el momento, como la más neutra, para hablar de esta experiencia que estamos teniendo. Y ahí algunos de los puntos que necesitamos regulaciones. Hay dos cuestiones que vienen de situaciones preexistentes claramente, y que lo que hace la pandemia, como hace todo acontecimiento catastrófico, drama social, es que las deja, siempre digo de esa manera, como mucho más al desnudo. Una es el control del tiempo laboral y el otro el respeto de las funciones o los roles de cada una de las posiciones. Bueno, y ya cerrando, traigo también un párrafo de uno de los documentos de toma de posición sobre el trabajo docente en cuarentena de nuestro sindicato, donde nosotros partimos del compromiso de todos los trabajadores y las trabajadoras docentes en ofrecer, en participar del derecho a la educación desde la continuidad que nosotros podemos hacer. Ese compromiso en la continuidad educativa no puede ir en detrimento de las condiciones de trabajo. Tenemos que poder articular ambas posiciones, ¿sí? Las condiciones dignas de trabajo y la posibilidad de preservar esos puestos de trabajo y de darle continuidad al proceso educativo en el nivel de educación superior. Creemos que eso es posible y que además tenemos un marco de decisiones a nivel del Estado Nacional y también al nivel de las instituciones que podemos trabajar articuladamente. Muchas gracias. ¿Ahí dejé de compartir pantalla o todavía sigo? No, perfecto, Mariana, muchas gracias por tu intervención y ya está habilitada la pantalla nuevamente. Muchas gracias por la presentación, así que vamos a pasar entonces a presentar a nuestra próxima expositora, Elda Monetti, licenciada y profesora en Ciencias de la Educación de la UBA, doctora en el área de las Ciencias de la Educación de la UBA, magíster y especialista en Investigación Científica de la Universidad Nacional de Entre Ríos, profesora regular asociada de Didáctica General y Didáctica 2 y asesora pedagógica de la Universidad Nacional del Sur.
directora de proyectos de investigación vinculados a la educación universitaria, directora de varias tesis de posgrado, coordinadora y profesora a cargo de cursos de formación docente universitaria y profesora de cursos de posgrado en universidades nacionales y latinoamericanas. También es coordinadora de redes interuniversitarias relacionadas con la docencia universitaria y ex profesora y supervisora del nivel medio y del nivel superior no universitario. Autora de diversas publicaciones y libros, entre el que se encuentra La didáctica de la cátedra universitaria, publicado en el año 2016. Elda, Bueno, doy la palabra. muchísimas gracias. Primero, más que nada, agradecerles a la organización de las jornadas, a Glenda, a vos, por la invitación de participar en este espacio, que en estos momentos me parece muy interesante seguir sosteniéndolos a pesar de las condiciones y las situaciones que estamos atravesando. Yo lo que voy a trabajar, o lo que voy a hacer, la presentación que voy a hacer, va a estar focalizada en dos ejes. Uno quizás mayor que el otro, por el trabajo que representó. La primera parte de la exposición, y la más extensa, va a ser contarles un poco las cuestiones teóricas que hemos ido construyendo a lo largo de estos años en relación a la docencia universitaria, ¿no? Mi área de trabajo es no solo la investigación en la docencia universitaria, sino también el asesoramiento y la formación en docencia universitaria en la Universidad Nacional del Sur, donde trabajo, en Bahía Blanca. La primera parte de la exposición va a tener que ver con este eje, y muy breve, quizá un poco porque todavía estamos procesándolo, qué está pasando actualmente con las propuestas que nosotros tenemos o que nosotros encontramos relacionadas al trabajo docente desde una mirada didáctico-pedagógica, ¿no? Entonces, en primera instancia, nosotros cuando trabajamos o cuando investigamos sobre la docencia universitaria, focalizamos desde una mirada, insisto, didáctico-pedagógica, una de las organizaciones o de las unidades organizacionales básicas que tiene la Universidad Argentina. Sabemos que no se da en todas las universidades. Nosotros lo hemos trabajado en mi universidad, la investigación de base, que es la cátedra, ¿no? La cátedra, que es una unidad organizacional que nace con la universidad misma y se sigue sosteniendo en el tiempo. Es muy interesante pensarla, ya Lidia Fernández lo planteaba, de la cátedra como unidad organizacional está presente y está, podríamos decir, ausente, porque cuando nosotros analizamos las funciones y las estructuras de la universidad, en mi caso, Lidia Fernández analiza la UBA, yo analizo la Universidad Nacional del Sur, la estructura de la universidad responde a una estructura departamental, ¿no?, de avanzada para la época. Nace en el año 1956 la universidad, y para ese momento fue una de las pocas universidades que nace con esta organización departamental en lugar de facultades, que parecería más horizontal. Pero se filtra y está presente la figura de la cátedra, aunque en realidad en el funcionamiento no está explicitado, pero sí aparece en las reglamentaciones, en las discusiones, un poco como decía Mariana anteriormente, cuando mostraba los cargos, ¿sí? Cuando uno analiza los cargos que se van cubriendo en la universidad, esta fuerte jerarquización que ella presenta y que se da también en nuestra universidad, ayudante segunda, ayudante primera, adjunto, asociado, etcétera, etcétera, en realidad responde a una organización por cátedra, ¿no? Entonces, esto es muy interesante plantearlo porque nosotros decimos que en realidad la cátedra es una forma de organización instituida, aunque no formalmente reconocida, ¿no? Porque en las reglamentaciones oficiales no figura como tal. ¿Qué características tiene la cátedra? Voy a pararme en algunos minutos en esto. Quizá nosotros las vivimos, las cátedras, pero es muy interesante por ahí poder revisar estas cuestiones que tienen que ver con, en principio, es un espacio y un tiempo. Nosotros pensamos la cátedra desde nuestras investigaciones no solamente en el equipo docente que la conforma, sino también en los estudiantes que conforman a esa cátedra en un periodo de tiempo, ¿sí? Que sea cuatrimestral, que sea anual. La cátedra está unida en general a una disciplina, ¿no? Hay una relación recursiva entre la idea de materia curricular y cátedra, porque la cátedra existe porque existe una disciplina o una materia, y la materia existe porque tiene una cátedra, ¿no? Hay una relación recursiva en este sentido. Es tan importante el nombre, el que la cátedra exista, porque tiene
tiene una entidad en una currícula, en un plan de estudios universitario, y en tanto responde a un campo disciplinar, también responde a modos de trabajo y modos de forma de ese campo disciplinar, ¿sí? Además de responder a este campo disciplinar, desde la propia universidad, esta unidad organizacional tiene una distribución de responsabilidades y tareas que están muy pautadas, en la normativa están muy pautadas, y en las prácticas instaladas también. Va a depender también, en nuestro caso, de qué departamento uno trabaje. Por ahí nosotros tenemos los casos que los departamentos de química, de matemática, son algunos ejemplos en donde están muy bien diferenciadas las tareas que puede hacer un ayudante, las que puede hacer un jefe de trabajos prácticos, y la que tiene que ser un profesor adjunto. Laboralmente instaladas y en las prácticas, ¿no? Por ahí en otros departamentos, como yo pertenezco a Humanidades, a veces se van desdibujando estas distribuciones tan fuertes, pero igual siguen estando, ¿no? Desde la distribución económica, como un poco hablaban recién la colega, y también de las obligaciones que tienen dentro de la tarea docente. Entonces, la cátedra está organizada jerárquicamente, ¿no? Hay una distribución jerárquica, y además se le asignan funciones dentro de las funciones de la universidad, en general y básicamente está atravesada por dos funciones, o la que lleva a cabo son dos funciones, la investigación y la docencia y la enseñanza. La extensión está presente, pero a veces, en muchos casos, los estudios actuales de extensión lo que muestran es que la función de la extensión no tiene la necesidad de respetar esa jerarquía, ¿no?, que tiene la cátedra, sino que muchas veces hay atravesamientos, ¿sí?, ayudantes que presentan proyectos de extensión o que trabajan en prácticas de extensión. No es necesario ser profesor adjunto asociado a cargo para estar a cargo, por ejemplo, de un proyecto de extensión. Entonces, estas funciones, la investigación, yo voy a abocarme más que nada a la investigación y la enseñanza, que fue las que más trabajamos, muestran cómo se van relacionando estas prácticas, ¿sí?, y cómo esta unidad organizacional, hay un autor, Clark, que trabaja sobre las universidades, plantea que están articuladas muy débilmente entre sí, ¿no? No hay, al interior son jerárquicas, pero con respecto a sus pares no hay una jerarquía, están débilmente articuladas, y muchas veces hay mayor articulación y mayor comunicación con cátedras externas a la universidad y a la unidad académica a la que pertenece, que a los propios pares, ¿no?, o cátedras en paralelo. La cátedra como unidad organizacional tiene una tarea colectiva, ¿no?, desde que está conformada por un equipo, como hablamos recién, docente, y un conjunto de estudiantes, un conjunto de docentes y un equipo docente que está organizado, como dijimos, jerárquicamente, y que una de las características en general que tiene la Universidad Argentina, aunque ahora se están modificando por la aparición de especializaciones en docencia universitaria, las asesorías pedagógicas, una de las particularidades que tiene el ejercicio de la docencia universitaria es que no exige la formación en docencia, es decir, no se le exige una formación formal y sistemática en lo que es la enseñanza en la universidad, ¿sí? Para acceder a los cargos, lo que se necesita es tener los títulos de base, ser licenciado en, ingeniero en, o ingeniera en, o alguna otra profesión, contadora o contador. No se necesita esta formación. Esto es muy interesante para analizarlo desde el punto de vista de la enseñanza, porque implica pensar cómo está instalada la práctica de la enseñanza en nuestras cátedras, desde dónde se instalan y cómo están instaladas estas prácticas. A mí me hizo recordar un docente que entrevistamos, que me decía, bueno, nosotros, los profesores de la universidad, sabemos más de docencia que un profesor de escuela secundaria, porque nosotros hacemos toda la carrera académica. Empezamos como ayudante alumno, seguimos como ayudante, ¿no? Esta idea de que yo soy buen docente o soy docente porque yo hice la carrera dentro de esta formación artesanal que se da en la universidad, ¿no?, respecto a la docencia. Y también es interesante pensar en qué características tienen los grupos de estudiantes que conforman estas cátedras, ¿no? Estos estudiantes son heterogéneos, y la heterogeneidad está dada por la diversidad etaria, ¿no?, que es diversa a otros niveles del sistema educativo,
porque en realidad tenemos distintas edades, ¿no? Podemos tener adultos mayores, podemos tener adultos, alumnos que estudiantes que recién terminaron la escuela secundaria. También hay diversidad en la procedencia social y cultural, más actualmente, donde en realidad están accediendo, y menos mal que están accediendo grupos sociales que antes era muy difícil que accedieran al nivel universitario, y también estudiantes con diversidad de capacidades. Y también son heterogéneos en los intereses y en lo que buscan, ¿sí? Esto que algún profesor dice, en mi universidad, donde se juntan estudiantes de una ingeniería y de una licenciatura, los docentes de primer año y el primer cuatrimestre nos dicen, bueno, yo ya sé que este grupo es de ingeniería y que este es de la licenciatura, ¿sí? Es ese no sé qué que detectan los docentes, que tiene que ver con estos intereses, con este ethos de la profesión que ya se va instalando en cada una de las cátedras y de este grupo de docentes. Lo que yo voy a presentar básicamente es, bueno, en estas unidades organizacionales como las cátedras, nos preguntábamos cómo hacen para enseñar, o qué estructuras o qué organizaciones tiene este equipo de docente con este grupo de alumnos en un momento dado, y qué características con respecto a la enseñanza y al aprendizaje. De ahí nosotros acuñamos el término de estilos de enseñanza de la cátedra universitaria, y que lo definimos como una forma singular que tiene una cátedra de realizar la enseñanza. Y en función de nuestras investigaciones, lo que nosotros pudimos ver es que, analizando y estudiando distintas cátedras, de distintas procedencias, de distintas carreras, distintas áreas disciplinares, hay componentes que las van atravesando a estos estilos de enseñanza o estas formas de enseñar que tiene la cátedra, y que estos componentes en sus interrelaciones van a configurar un formato de enseñanza, este estilo de enseñanza que es único y propio y singular, que tiene rasgos comunes, posiblemente, de un cuatrimestre a otro, pero que el cambiar de los estudiantes también hace que esa dinámica y que ese estilo se vaya modificando, ¿sí? Entonces, lo que yo voy a trabajar ahora es un poco, bueno, ¿cuáles son esos componentes? Para después pensar estos componentes en la situación actual del COVID. Y esta segunda parte de pensarlo nos va a quedar en una hipótesis, porque en realidad estamos atravesando esta situación y todavía tenemos pocos datos, o en realidad a veces la tarea docente nos agobia más que la investigación en este momento, ¿sí? Entonces, bueno, ¿cuáles son esos componentes que tiene el estilo de enseñanza? Uno es, básicamente, que, como pensaríamos, es la modalidad de enseñanza, ¿sí? Las formas que tiene propias que toma esta enseñanza en esta cátedra, por este equipo docente, con estos estudiantes, que van desde dos extremos, uno que está focalizado en la transmisión directa del saber, ¿no? En donde lo que prima es la instrucción, ¿sí? Y en el otro lado tenemos formatos y modalidades de enseñanza, donde lo que se intenta es poner al estudiante en una situación de aprendizaje, poner al estudiante en un lugar de casi un par, que puede comprender y conocer y construir saberes que considera la universidad valiosos, ¿sí? En este ámbito se mueven, digamos, las cátedras y los estilos que nosotros hemos estado observando. El otro tema muy interesante y que tiene que ver con algo que yo ya planteé hace un ratito, es con pensar, otro de los componentes que aparece es el espacio de formación, la cátedra como un espacio de formación, de distintas formaciones. Hay una formación docente que se actualiza en la cátedra. Como yo decía antes, uno entrevista a los docentes y los docentes y le pregunta dónde aprendió a enseñar esta materia, cómo hizo para aprenderlo, y se reconoce la cátedra como un lugar de formación, o porque miraba al profesor que está a cargo de la cátedra y copiaba lo que hacía, o porque ponía en práctica lo que ese sujeto, ese ayudante, vivió como estudiante. Entonces, bueno, yo acá puse en práctica lo que a mí me pareció bueno que había que hacer, lo que no me pareció malo. O sea, la cátedra se constituye en un espacio de formación para el equipo docente, y también se constituye en un espacio de formación para el oficio de estudiante, en especial en las cátedras de los primeros años, porque es allí donde el estudiante aprende a ser estudiante universitario, ¿sí? Yo no estoy hablando ni lo bien ni de lo mal, sino que, bueno, es en ese espacio, porque es en ese contacto con esos docentes, con ese equipo de docentes, con esos
compañeros, que donde él va aprendiendo a ser estudiante universitario. ¿Mm? Y donde él va sosteniendo este oficio de estudiante, porque en los años avanzados no es que vuelve a actualizar esas formas que ya son esperadas como estudiante universitario. Otro de los ejes que atraviesa los estilos de las cátedras, de los equipos docentes en cómo trabajan, es lo que encontramos que nos pareció muy interesante, es cómo en las cátedras circulan diversidad de tipos de saberes, ¿sí? Saberes que tienen que ver con el saber de la disciplina, conceptuales, digamos, esos saberes oficiales, que es lo que los docentes consideran que el estudiante tiene que aprender, pero también circulan saberes, como nosotros llamamos, extranjeros, o de la periferia, que están presentes muchas veces en la enseñanza universitaria y son dejados de lado por el docente, o son ignorados o no son tomados en cuenta. ¿En qué sentido? A veces hay formatos de cátedras donde se trabaja una determinada forma de hacer un análisis de un texto, de hacer un análisis de una situación, donde el docente considera que todos estamos trabajando en ese formato de análisis, y uno después va a ver las clases o trabaja con los estudiantes, y los estudiantes tienen otras formas de hacer ese análisis propias, que traen de otros lados, y que a veces son diferentes de la que el docente plantea, les son útiles, y también sobreviven en ese espacio de enseñanza, ¿sí? Y también muy interesante de saber son los tipos de saberes que circulan, además del disciplinar, además del de la investigación, los saberes profesionales, los saberes tecnológicos, ¿no? Cómo se entrecruzan, y acá va a depender de la formación de los equipos docentes, del lugar en que esté la cátedra en la currícula, cómo también se juegan prácticas profesionales, ¿no? Es decir, bueno, si yo estoy en una carrera de abogacía, cómo también hay saberes que tienen que ver con la experiencia de esos equipos docentes, y cómo los ponen a disposición para que los alumnos los aprendan, ¿no? Otra de las cuestiones a trabajar, o que nosotros encontramos, y estoy mirando el tiempo, es el tema de la relación pedagógica que se instaura. Como estamos en el campo de la enseñanza, se establece una relación en torno a los saberes y conocimientos a aprender y a enseñar, pero acá se da otra cosa muy interesante, que es, hemos encontrado equipos docentes que ponen al estudiante en el lugar del casi colega, ¿no? El casi colega es ese que las propuestas de enseñanza, esas modalidades de enseñanza, permiten o hacen que el estudiante opine, tome posiciones, casi como si fuera ya un profesional a la par de ese profesor. Y también encontramos situaciones que se dan a la inversa, obviamente, donde se lo pone al estudiante como el que no sabe, el que no hace, que no dice, y cómo estas diversas construcciones de relaciones pedagógicas también confluyen a formar distintos estilos en relación con las modalidades, en relación con la formación y los tipos de saberes. Y nos quedan dos componentes más. Uno es la grupalidad, y cómo aparece la grupalidad en la cátedra, ¿no? Hemos encontrado grupos. Los grupos los pensamos no solamente como aquellas formaciones grupales entre los estudiantes que se dan en la clase, sino también como los equipos docentes y cómo se agrupan, ¿no? Por ejemplo, unos que nosotros llamamos el clan, que es un equipo docente donde la profesora titular los invita a comer, los invita a su casa a preparar las clases, y les plantea que si no hacen como ella dice, se van a tener que ir del clan, ¿no? Es decir, cómo estos equipos docentes, en estas configuraciones, igual que las formaciones grupales, van mostrando rasgos singulares de los estilos de enseñanza, ¿sí? En donde encontramos otras cátedras donde existen dentro de los equipos docentes dos grupos antagónicos, uno en contra de los otros, y que sobreviven los dos al mismo tiempo porque es su forma de subsistencia, es la forma de seguir estando en la universidad, para investigar, para enseñar, donde los estudiantes identifican los dos grupos y saben con quién y con qué tienen que hacer en cada grupo. Entonces, estas dinámicas de trabajo también se dan en la universidad, y también se dan en estos grupos docentes, obviamente también en los grupos de estudiantes, ¿no? Cómo se conforman los grupos y cómo esos grupos dificultan o facilitan el aprendizaje y la enseñanza. Y finalmente, otra relación interesante que encontramos es qué pasa en nuestros estilos de enseñanza con la relación entre la enseñanza y la investigación, como dos funciones que se dan en la cátedra.
como yo dije anteriormente, no tocamos, digamos, la extensión, porque en ese momento lo veíamos difícil a veces de mirarlo desde la cátedra, desde esa unidad organizacional, como que nos excedía, la función nos parecía más digamos, no tan jerárquica y que permitía otros atravesamientos, y analizamos la relación entre enseñanza e investigación. Y acá encontramos relaciones también diversas. En algunos espacios donde no existe la relación, si está ausente, donde el docente dice, no, para estos estudiantes, investigar no, porque son de primer año, porque no pueden, y quizás en la misma materia que es de primer año, con esos mismos estudiantes, el profesor adjunto, esto lo dice una profesora titular, el profesor adjunto dice, no, nosotros trabajamos las habilidades de la investigación, les hacemos hacer hipótesis, preguntas, entonces ahí hay una relación de relación y de vínculo entre la enseñanza y la investigación. Con las habilidades que se enseñan, lo que más encontramos es con la transmisión y la puesta a disposición a los estudiantes de los resultados de la investigación. Eso aparece muchísimo, ¿no? Es lo que más quizás está presente cuando el docente cuenta o muestra estas relaciones con la investigación, y le muestra al estudiante estas otras formas de trabajar el conocimiento y el saber. Entonces, en estos componentes nosotros armamos lo que llamamos una herramienta de análisis del estilo, y lo que vamos viendo cuando lo trabajamos en las cátedras es cómo los distintos valores que va asumiendo estos rasgos y las relaciones que se establecen en un contexto socioinstitucional, porque no es lo mismo un vínculo entre estos componentes en un departamento de abogacía, que en un departamento de ingeniería, que en un departamento de matemática, en el caso de nuestra universidad. Entonces, estas relaciones entre los componentes y anclados en una situación producen estos estilos singulares, que nosotros consideramos que son irrepetibles y únicos por los entramados que se van construyendo. Entonces, en estas infinitas posibilidades que tiene de construirse la cátedra, construye estos estilos. Y acá yo pasaría a la segunda parte, que voy a hacer más breve. No sé si ando bien. Estoy bien con el tiempo, ya estoy casi. Me parece que estoy. Unos 5 minutitos más, Elda, y 5 minutitos más. Bueno, acá nosotros nos planteamos hoy qué pasa con esto, qué pasa con estos estilos de enseñanza en una situación irregular o no pensada como la que estamos viviendo, ¿no? ¿Cuál es la posible impacto que pueda tener? Entonces empezamos a desgranar algunas de estas cuestiones que yo vine conversando en estas situaciones. Primero, ¿qué pasa con los tiempos y los espacios? Un poco como la colega ya lo planteó desde el lado del trabajo docente. Yo lo voy a plantear desde los dos lados, no solamente desde los espacios de trabajo del docente, sino también de los espacios y tiempos del trabajo del estudiante, ¿no? Es decir, desde qué espacios reales yo establezco esta relación pedagógica, que es uno de los componentes muy importantes dentro del estilo de enseñanza de la cátedra. Yo voy a dar un ejemplo. El otro día yo estaba conectada, estoy dando un posgrado a distancia porque no pudimos trasladarnos, y yo dije, bueno, voy a hacer una clase sincrónica, porque éramos 40, así veo todas las caras. Pero la mitad de la gente puso la pantalla en negro. Entonces, yo pienso, si yo le digo que no la ponga en negro, es como invadir, porque esto es lo que yo digo de los espacios y los tiempos. ¿Hasta dónde yo como docente puedo pedirle a alguien que se haga visible, porque no lo hago solo visible a la persona, sino hago visible el entorno? Empiezan a aparecer aspectos interesantes que tienen que ver con esto de la relación, con esto de si yo no te veo, ¿qué vuelta tengo yo? ¿Y qué vuelta puede tener él si yo le hablo a una pantalla? ¿No? Esto, o sea, yo lo planteo desde una enseñanza presencial. Obviamente que si yo estuviera en una educación en un espacio, como hablaban ahí, no de educación a distancia, o mediados por tecnologías, quizá tuviera resueltas ya estas situaciones. Pero es una de las cuestiones que nos estamos, me parece, cuestionando y pensándolas. Esta es una. La otra tiene que ver con los recursos, ¿no? Es decir, bueno, yo doy por sentado que ese estudiante tiene los recursos, que tiene la computadora, que tiene Wi-Fi, que tiene internet, y la universidad da por sentado que yo como docente los tengo. Esto es también poner, yo estoy poniendo a disposición una computadora, un espacio, un Wi-Fi, entonces
o estudiantes que me dicen, bueno, mire señora, yo no lo puedo hacer por videoconferencia el examen porque no me alcanza para pagar el dinero que necesito para, en el celular, entonces lo vamos a hacer sin imagen. Bueno, lo hagamos como se pueda, pero esto también que tiene que ver con las condiciones de posibilidad que se da en el estilo de enseñanza, hay unas condiciones de posibilidad que posibilitan que la cátedra arme una propuesta de enseñanza de una forma y no de otra, son las condiciones de posibilidad que nos hacen repensar. Y otra de las cuestiones que me parecen más interesantes, no sé si más o menos, pero bueno, vieron, yo soy de didáctica y seguro que todo lo que tiene que ver con la enseñanza y el aprendizaje también es relevante en tanto modalidad de enseñanza, es que, como decía también la colega, es como en las situaciones donde yo uso las tecnologías, afloran muy fuerte qué es lo que yo pienso que es aprender, qué es lo que pienso que es enseñar, qué es lo que pienso que es la relación con el otro, qué es lo que pienso que tiene que hacer un alumno universitario. Porque así yo tengo estudiantes que me dicen que están agobiados por la cantidad de información que se le da, porque no tienen tiempo de procesar esa información. Entonces, acá también es empezar a jugar con esto, porque como antes, o como en algunos estilos de enseñanza nos puede hacer agua, o tendríamos que revisar los formatos basados en la transmisión lineal, en el profesor que se para en una tarima, porque en mi universidad son todas tarimas, en todas las clases, todas las aulas, que se para y habla y habla y habla. Esa mirada sobre ese estilo de enseñanza basado mucho en una modalidad instruccional, hace mucho más evidente esta dificultad de los aprendizajes en estas situaciones, ¿sí? Donde el alumno está más solo, donde lo único que se tiene es una pantalla, bueno, yo digo lo único porque vieron, a mí me falta el tenerlo ahí presente y que me hable. Entonces, estas cuestiones son interesantes de ponerse a pensar con respecto al vínculo, con respecto a los contenidos, que es otro tema, a los saberes que decíamos hoy, qué saberes circulan cuando enseño y cuando el otro aprende. Hay un montón de saberes, de otros saberes que están circulando para que yo pueda, como equipo docente, dar una clase o llegar a ese estudiante. Saberes que tienen que ver con mis saberes como docente universitario de las tecnologías. Otra cuestión que atraviesa, y esto tiene que ver con el trabajo docente, cuando hay docentes que me dicen, y bueno, yo estoy a cargo de la cátedra, esto típico, ¿no? Digo, bueno, me dicen, bueno, pero yo no sé el ayudante que puede hacer o la ayudante que puede hacer, porque no sé, porque no, cómo trabajamos, ¿sí? Explica, no explica, esto tiene que ver muy fuerte de vuelta con las jerarquías y la división de actividades. Es decir, esta idea de que en la clase teórica está a cargo del profesor adjunto, o del asociado, del titular, y el ayudante lo que hace es trabajar ejercicios. Bueno, cómo en esta situación el ayudante trabaja ejercicios, si se pueden trabajar ejercicios, si hace videos, si no hace videos. O sea, pone sobre el tapete el volver a mirar estos vínculos y estas relaciones, ¿sí? Bueno, quizá habría mucho más para seguir pensando en relación también con el aislamiento, con esta cuestión de la soledad que nos atañe a todos de no poder estar con un otro, pero me parece que esto nos da posibilidades, estos espacios, por lo menos para compartir, seguir compartiendo con otros y seguir escuchando ideas para seguir viendo y revisando nuestras propias prácticas. Y lo doy aquí por finalizado y muchísimas gracias. Hilda, muchas gracias por tu presentación. Gracias a ustedes. Voy a presentar a nuestra última panelista, Yamile Sokolovsky, profesora y licenciada en Filosofía de la Universidad Nacional de La Plata, fue docente en Escuela Media en la Universidad Nacional de La Plata, en la Universidad Nacional de Luján y en la originaria Universidad Popular Madres de Plaza de Mayo. Hoy solo dicta clases en la Facultad de Humanidades de la Universidad Nacional de La Plata, en la Cátedra de Filosofía Política, fue representante de graduados en Filosofía y luego en el Consejo Superior de la Universidad Nacional de La Plata, también secretaria de Derechos Humanos de ADULP y secretaria de Derechos Humanos de la CTA Regional La Plata, Berisso y Ensenada. Directora del Instituto de Estudios y Capacitación de CONADU, impulsó la conformación del colectivo de mujeres de CONADU, es actualmente secretaria de Relaciones Internacionales de CONADU y representa a la Federación en el plano internacional, promoviendo actividades y vinculaciones institucionales, y participa en el espacio de discusión y análisis del ámbito universitario en el contexto regional latinoamericano y o mundial. Yamile. Bueno, buenos días, buenas tardes a todos, a todas, a todes.
Quería agradecer en primer lugar la oportunidad de participar en estas jornadas y sobre todo agradecer el esfuerzo a quienes están organizándolas para sostener este espacio de encuentro y reflexión. Yo quería compartir con ustedes algunas reflexiones a partir de la coyuntura que estamos atravesando y tratar de retomar algunas cuestiones que cobran visibilidad en este contexto, en principio en torno a las condiciones del trabajo docente, pero para ponerlas en la perspectiva más amplia de algunos debates previos, algunos debates que venimos sosteniendo desde algunos años, algunas preocupaciones de larga data, no solo en torno a las condiciones de trabajo de la docencia universitaria, sino junto con ellas en relación a lo que entendemos es el rol de la universidad fundamentalmente como una institución responsable de garantizar derechos. Y en esos términos pensaría en principio un poco qué es lo que está pasando, no necesito explayarme demasiado en eso, es una experiencia que estamos atravesando cada una, cada uno, todos y todes, pero para reseñar un poco algunas de las cuestiones que advertimos. En este contexto del aislamiento social, preventivo y obligatorio que se produce como una medida para evitar la expansión de la pandemia en nuestro país, lo que se ha producido inmediatamente es un traslado de las actividades de enseñanza a los entornos virtuales. Este traslado de las actividades de enseñanza tiene algunas características importantes, como decía, en las que no tengo por qué explayarme demasiado, pero es importante señalar que, en primer lugar, es un desplazamiento que no ha sido planificado, que es abrupto, que es masivo, que se produce sobre la base de los recursos propios, de los recursos de que dispone cada uno y cada una en su domicilio, en términos de equipamiento, de conectividad, y también en términos de la formación con la que se cuenta para abordar las tareas docentes en estas condiciones. Eso implica, por supuesto, que en términos generales esos recursos eh, deben ser compartidos con quienes son convivientes en el propio domicilio y que además son recursos desigualmente distribuidos, ¿no? Cada quien cuenta con aquello de que disponía en el momento en que se inicia el aislamiento. Y además es un desplazamiento que se produce para desarrollar tareas de enseñanza y de aprendizaje con estudiantes que en términos generales tienen las mismas dificultades o aún dificultades más severas que sus docentes para acceder, para disponer de estos recursos, y tampoco están preparados o preparadas para desarrollar las tareas de esta manera. Y una cuestión que no es menor, es una situación que se produce en un contexto de incertidumbre, de angustia, y por lo tanto un contexto que suma aún mayores preocupaciones a cada uno, a cada una de nosotras. ¿Qué preocupa o qué nos preocupa en este contexto? Quisiera agrupar, esas preocupaciones son muchas, pero quisiera agruparlas en 2 o 3 grandes cuestiones. En primer lugar, se experimenta una sobrecarga muy importante de trabajo y situaciones frecuentemente abusivas en el desarrollo de las actividades. Efectivamente, está ocurriendo que el tiempo y los esfuerzos que se deben dedicar a la preparación de clases, a eso que llamábamos también de una manera discutible el dictado de las clases, el acompañamiento de las y los estudiantes, la evaluación, es un tiempo y un esfuerzo mucho mayor, aparece como una sobredemanda sobre las y los docentes. Hay un problema con la organización de los tiempos, no solamente con el tiempo que se dedica, sino en cómo se organiza ese tiempo de trabajo, y hay un problema también con la distribución de las tareas, con la distribución, el reconocimiento de las funciones que implica cada posición docente. Estas cuestiones tienen claramente una relación con el conjunto de la situación que configura el aislamiento, pero también es importante pensar qué pasa con la educación a distancia, o con esta forma particular del trabajo remoto,
que constituye la educación a distancia. La educación a distancia demanda tiempo y esfuerzo, demanda más o menos tiempo y esfuerzo que la educación presencial. Lo cierto es que no sabemos, porque uno de los problemas que tenemos es que a la mayor parte de las y los docentes de nuestras universidades, como los y las docentes del conjunto del sistema educativo, nos falta preparación para desarrollar nuestras tareas en contextos virtuales. Entonces hay un problema con el uso de las nuevas tecnologías que se vincula con la falta de preparación para desarrollar nuestras tareas en estas condiciones o a través de esta mediación tecnológica que se nos plantea en este momento. Hay otro problema ligado con el uso de estas nuevas tecnologías, que es una dificultad que particularmente las mujeres conocemos bien y que tal vez ahora otros empiecen a comprender mejor, que es la dificultad de conciliar el tiempo del trabajo con el tiempo que se destina a los cuidados en la familia, al descanso, a la recreación, a otras actividades. Este que es un problema que venimos discutiendo hace mucho tiempo, desde la perspectiva de género y de las cuestiones de la igualdad de género en el mundo del trabajo. Ese es un problema que ahora parece que nos afecta a todos y a todas, mucho más siempre a las mujeres. Hay una situación además de invasión de la privacidad a través de esta forma del trabajo, que es un problema que es difícil de resolver, mucho más difícil cuando la situación se produce en este contexto generalizado de aislamiento. Y además es una situación que agudiza el problema de la distribución de las tareas y de la organización del trabajo en las cátedras, y acá yo quisiera recordar o remitirme a algunas de las cuestiones que estuvieron planteando tanto Elda como Mariana en relación a la necesidad de repensar y discutir la organización jerárquica y la cultura en torno a la cual se organiza el trabajo en las cátedras, y la situación general en nuestro sistema universitario de un predominio de las dedicaciones simples en el sistema. Mariana lo relataba en relación a la Universidad de La Plata, pero esa es una situación muy común en el conjunto del sistema universitario, un predominio de las dedicaciones simples en el sistema y sobre todo concentrado en la base de esa pirámide que constituye, que es la forma en que se constituyen nuestras plantas docentes universitarias, donde las dedicaciones simples entonces están sobre todo, son las dedicaciones de que disponen las y los auxiliares, entonces aquellas docentes que tienen el trabajo más directo y continuo con el estudiantado. Entonces, todo este conjunto de problemas nos hacen pensar en la necesidad, obviamente en la necesidad de establecer, de construir y de establecer regulaciones para esta situación de emergencia, pero también la necesidad de producir regulaciones, nuevas regulaciones para el futuro, porque aún si no fuera a generalizarse, esperaríamos que no ocurra esta modalidad de la educación a distancia. Lo cierto es que la educación a distancia existe en nuestras universidades y viene desarrollándose, y es necesario construir nuevas regulaciones para garantizar condiciones de trabajo adecuadas, y en ese contexto entonces volver a pensar la organización del trabajo. Pero también es necesario revisar entonces las formas en que se organiza el trabajo docente, cómo se conforman las plantas, cómo se estructuran las plantas docentes, y también volver a pensar la formación docente. Y en relación con eso, mi segunda gran cuestión o segundo conjunto de preocupaciones que tienen que ver con el rol docente. Aparece también en estos días una preocupación no menor por la posibilidad de que esta incorporación de las tecnologías implique algo así como un borramiento de la figura docente. Esa es una preocupación que efectivamente no es menor, porque si bien las tecnologías son o están planteadas como mediadoras de esta actividad, es real que hay ciertos usos de la tecnología que permiten o favorecen un desplazamiento o una sustitución de la actividad docente por formas o dispositivos de administración de contenidos, de gestión de información, que
desplazan la figura docente, que niegan finalmente el hecho docente mismo y que son funcionales a un proceso de mercantilización de la educación que no es tan visible en nuestro país, pero que está desarrollándose con mucha fuerza, con una fuerza muy preocupante en otros países, más en los niveles básicos de la educación que en la educación superior, pero que es un problema que nos preocupa. Pero aparte de esa preocupación, o en algún sentido que finalmente puede aportar algo para repensar esa preocupación, lo cierto es que tenemos hoy una cantidad muy importante de docentes que vuelven a preguntarse, o quizá en algunos casos se preguntan por primera vez, ¿cómo hacer para enseñar? Esa es una pregunta que hay que decir que no es tan frecuente como quisiéramos en el mundo universitario, tal vez para nosotros y nosotras que estamos discutiendo las cuestiones docentes, las cuestiones de la enseñanza, eso forma parte de nuestra propia actividad, esa es una pregunta básica, pero hay que pensar cómo se constituye en términos generales el mundo de la docencia universitaria, y entonces me parece que en algún sentido finalmente es positivo que una situación crítica nos haga preguntarnos cómo se enseña, cuáles son los objetivos de la enseñanza, cómo disponemos los recursos para la enseñanza, esto es cómo construimos estrategias para lograr esos objetivos, qué podría ser un recurso para la enseñanza, a quién le enseñamos o con quién construimos esa relación pedagógica. Entonces, volver a pensar o tener la oportunidad de pensar la relación pedagógica como un territorio en el que se construye comunicación, como una vinculación en la que se produce conocimiento, como decía Elda más temprano, pensar la cátedra como, o descubrir que la cátedra es un lugar de formación y circulación de saberes. Me parece que esa es una idea muy potente y muy rica para volver entonces a considerar la importancia que tiene, que sigue teniendo una tarea pendiente en nuestras universidades, que es el desarrollo de una pedagogía universitaria crítica que piense no la docencia en general, sino la docencia en la universidad, para pensar también la necesidad de encontrar las formas de superar la brecha entre la enseñanza y la investigación en las universidades. Entonces, volver a considerar cuáles son los modos, los lugares en los que se produce conocimiento, los sujetos, les sujetes entre quienes se produce el conocimiento en nuestras universidades cuando pensamos en la relación pedagógica como un lugar de producción de conocimiento, y ya que hablamos de producción de conocimiento, también pensar que la universidad no solo usa las tecnologías para la enseñanza, sino que además la universidad es un lugar de producción de tecnologías y que tal vez también sea parte de nuestra tarea docente, entendiendo la docencia como lugar de producción de conocimiento, el lugar para pensar cómo, por una parte, cómo podemos apropiarnos críticamente de las tecnologías disponibles, pero sobre todo cómo podemos producir la tecnología que necesitamos para desarrollar la enseñanza que queremos. Y finalmente, una última gran preocupación, que es la preocupación por la desigualdad, las desigualdades que pone a la vista la situación de la pandemia, desigualdades materiales, desigualdades simbólicas en la situación de los estudiantes, pero también en las condiciones de trabajo, y también las desigualdades a la vista en el conjunto del sistema universitario. La pandemia pone a la luz esas desigualdades y muy probablemente las profundice también. El mundo, nuestro mundo educativo, nuestra universidad, va a ser más desigual después de la pandemia. Esa es una gran preocupación, o probablemente sea la gran preocupación que tenemos. Nuestra universidad, nuestra sociedad, nuestro país va a ser más desigual a menos que hagamos algo, en la emergencia, pero a menos que hagamos algo también en esta emergencia en relación a las condiciones estructurales que producen y reproducen esa desigualdad. Entonces probablemente hoy, junto con la reflexión por las condiciones del trabajo docente, sea necesario volver a preguntarse qué se necesita hoy en la universidad y de la universidad
para asegurar nuestros derechos, para asegurar nuestro derecho a la educación, nuestro derecho al trabajo docente como un trabajo digno, nuestro derecho a ser protagonistas del proceso colectivo de producción, apropiación y disfrute del conocimiento y la cultura, y finalmente, qué se necesita hoy de la universidad para que la pandemia no nos conduzca a un futuro más desigual y más injusto, sino a un mundo tal vez mejor, más solidario y más habitable para todos y todas. Muchas gracias. Bueno, gracias Yamile por tu presentación. Voy a intentar hacer como recuperar algunas ideas de las presentaciones para poder hacer un cierre. Antes de eso, también aclarar que teníamos una pregunta que nos había enviado un participante de las jornadas y que tenía que ver fundamentalmente con cómo los desafíos que estaban teniendo los docentes antes de la pandemia y cómo estaban respondiendo o qué reflexiones había respecto de cómo se estaba respondiendo ante esta situación. Creo que es una pregunta que las panelistas incorporaron en sus presentaciones, preocupadas también por toda esta situación que abruptamente nos ha puesto en una lógica distinta y que nos exige necesariamente a reflexiones en tiempos muy acelerados. Así que sí, me gustaría, para poder cerrar, recuperar algo que atraviesa, creo, las presentaciones de las colegas, a quienes les agradezco muchísimo el tiempo y la disponibilidad. Pero Mariana presentaba algo de datos cuantitativos, ¿no? La fuerza del dato cuantitativo para mostrar las desigualdades presentes en el trabajo docente, ¿no? En el trabajo docente de una institución en particular. La fuerza del dato cuantitativo que refleja allí desigualdades conocidas. Pero también la fuerza del dato que permite como aproximarnos a una realidad, y a una realidad de las desigualdades que asumen formas diferentes, donde están mediando claramente la cultura institucional y la cultura disciplinar, ¿no? Entonces, los datos duros nos muestran una desigualdad y allí que nos instalan preguntas sobre las formas diferentes que asumen esas desigualdades en la diversidad de nuestras instituciones, en la complejidad de nuestras instituciones, donde la variable institucional y disciplinar hacen bueno, la complejidad de esa concreción de la desigualdad. Digo, esto, ¿no? Cómo la información y los datos nos permiten, aportan elementos necesarios para pensar, o que aportan elementos para la toma de decisiones, para generar transformaciones, y en ese mismo sentido, los estudios de Elda, bueno, que pone la mirada ahí en la caja negra, ¿no? En la cátedra. La realidad es que todos los estudios que están preocupados por los altos niveles de deserción estudiantil, ponen más el foco, o hay mucho más datos respecto de datos más estructurales, datos sociodemográficos, que ponen el acento en el individuo, en el estudiante, pero hay pocos estudios que ponen la mirada sobre la institución y sobre una unidad organizativa que es la cátedra. Entonces, el aporte de estos estudios que entran en la caja negra, ¿no? En el corazón de la universidad, en la cátedra, en la enseñanza, que nos muestra ahí las distintas dinámicas negativas y positivas, y me gusta pensarlo así porque en realidad la cátedra siempre ha sido objeto por parte de muchos de nosotros de crítica, ¿no? De una estructura jerárquica que tenía sus limitaciones, pero Elda ahí muestra esa complejidad o esa tensión entre aspectos positivos y negativos, y recupera este espacio tan querido por los docentes universitarios de pensar a la cátedra como un espacio de formación, que me parece que es bien interesante. Y de vuelta, ¿no? Los estudios, la información y el conocimiento al servicio de la toma de decisiones, al servicio de toma de decisiones que orientan los cambios necesarios para pensar en una universidad en clave la cual Yamile nos convoca, pensar en una universidad en clave de derechos a la educación, de derecho al acceso a la educación, el derecho de los docentes, pero un tercer aspecto del derecho a una universidad presente, ¿no? Entonces esta idea de síntesis que plantea Yamile con una construcción bien que nos convoca,
de un derecho a producir y apropiarse del conocimiento, y en ese sentido me parece que estos espacios de intercambio, de discusión, abonan a orientar los cambios necesarios para la universidad que queremos. Bueno, les agradezco muchísimo la presencia de ustedes por compartir este espacio, y esperemos ser visualizadas por, por los participantes, que nos pongan un me gusta, como suelen decir los jóvenes ahora, y en términos, para ponerle un poco de humor, pero me parece que es muy grato estos espacios y espacios necesarios para el intercambio. Muchas gracias a todos.